Muy buenos días, estimados alumnos, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Ok, vamos a iniciar la clase nuevamente esta semana. Me da mucho gusto escucharlos nuevamente, saber que pues los que se conectan están interesados en la materia, en su calificación y que sobre todo pues están bien de salud. Eh, Esperemos y pidamos a Dios que sus compañeros pues también estén bien de salud, su familia, amigos, conocidos y demás, ¿no? Vamos a hacer oración para comenzar la clase y para también pedir que estemos bien todos y que pronto nos podamos ver nuevamente. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos. Con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estimados alumnos, pues vamos a comenzar la clase. Ustedes ya conocen las reglas. Mantener los micrófonos apagados y lo encendemos cuando quiero externar algo. Otra cosa que les voy a pedir, si hay alguien, alguno de los compañeros que no pueda entrar, me lo dice, me lo hace saber para que le dé el acceso a la clase. Por ahí escuché a alguien que quiere entrar. Bien, vamos a continuar. El tema del día de hoy es el positivismo. El tema de hoy es el positivismo. Ahí tenemos el AE. Sí, ahí tenemos el AE, que es categoriza las ciencias a partir de su objeto de estudio, valorando la importancia de la misma en la construcción del conocimiento social. Vamos a ver que aquí, como nos dice efectivamente, eh, se categorizan las ciencias a partir de su objeto de estudio, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de este movimiento que es el positivismo, en qué consiste, de dónde proviene y qué es. Ok, bien, aquí nos los maneja como la escuela positivista, ¿sí? O positivismo, ¿sí? Nos dice que el positivismo es un movimiento filosófico que se desarrolla durante el siglo XIX y el siglo XX, ¿sí? Según los positivistas, el único conocimiento válido es que es aquel que proviene de la observación y la experiencia. Por este motivo, criticaban y excluían cualquier tipo de especulación y superstición. Vamos a ver que en esta parte de la historia, pues el positivismo aquí nos dice que pues se desarrolla como tal en el siglo XIX, estamos hablando de 1800 a 1900 más o menos, eh, pero este tiene sus bases eh, principalmente durante la antigua Grecia, ¿sí? Durante la antigua Grecia tenemos a muchos filósofos y nosotros nos ponemos a buscar, a investigar. Yo les voy a hablar de uno en especial que es Tales de Mileto y que hace referencia a este movimiento positivista porque él se basaba en la lógica, ¿sí? En la observación
para dar una explicación de, del porqué de las cosas, ¿no? Anteriormente se creía que cuando llovía muy fuerte y caían muchos relámpagos era porque algún dios estaba enojado, ¿no? Si hablamos precisamente de Grecia, de Roma, pues vamos a hablar de lo que es Zeus, ¿sí? Ahí nos dice que pues las personas pensaban que pues era porque Zeus estaba enojado con las personas, porque pues era su deidad, ¿no? Esa era la explicación que ellos les daban. Y vamos a ver que los filósofos empezaron a interpretar y a darle una explicación al por qué llovía así muy fuerte y al porqué de los muchos truenos que caían, ¿no? Entonces vamos a ver que la explicación más lógica que se le encontró, pues, o que le encontró Tales de Mileto, es que era un fenómeno natural creado por la misma naturaleza. Entonces, muchos otros pensadores en ese momento pues se sorprendieron, muchos filósofos, incluso la misma gente, ¿no? Y en ocasiones pues la gente se veía molesta, ¿no? Por las cosas que algunos de estos filósofos pues decían, pero era lo que se estaba viviendo en ese momento. Nos dice, el positivismo nació a mediados del siglo XIX y se considera que el padre del movimiento fue el filósofo francés Augusto Comte, ¿sí? Vamos a ver, este es uno de los pensadores, llamémosle moderno, porque pues él no es de la época griega, ¿no? Pero más sin en cambio, pues sus ideas son retomadas de la antigua Grecia. Nos dice que sin embargo sus ideas fueron aceptadas y complementadas por otros filósofos hasta la primera mitad del siglo. Pero, a ver, dejemos en claro cuáles eran sus ideas, ¿no? Su idea, al igual que Tales de Mileto, era buscarle una explicación clara y lógica a un problema, ¿sí? A una situación, ya sea de fenómeno, ya sea un fenómeno natural o ya sea un fenómeno social, un problema social, ¿sí? Entonces, ellos buscaban una explicación lógica, coherente, que realmente fuera la verdad. ¿Sí? Acuérdense que la filosofía en algún momento lo que busca es la verdad de las cosas, ¿no? El porqué de las cosas. Entonces aquí no era la excepción. Y bueno, algunas ideas de este pensador pues también fueron aceptadas, ¿no? Mediante la observación. De hecho, si nosotros nos ponemos a, a investigar qué es una ciencia y cómo está conformada, eh, o cómo es que estudia a un determinado problema, pues nos va a aparecer como uno de los pasos la observación, ¿sí? Que es parte de la idea de Comte y de la filosofía griega. Aquí nuevamente pues nos va a marcar uno de los principios de este movimiento que es el positivismo y nos dice, según el pensamiento positivista, el conocimiento solo puede obtenerse a través de los datos positivos, es decir, aquellos que provienen de la observación de los fenómenos naturales y sociales, o sea, es que decir, a todo aquello que tú puedes observar, ¿sí? Que tú puedes analizar, ¿sí? Mediante la observación y que, bueno, claro, puedes sacar de ahí muchos datos, ¿sí? Muchos datos. De ahí la imagen que les puse ahí del muñequito observando el dedo, no sé qué tiene en el dedo, pero está observándolo, ¿no? Aquí el punto clave de todo este movimiento es la observación. Aquí nos dice, para orientar dichas observaciones, los positivistas plantearon estos 5 principios, ¿sí? Había 5 principios fundamentales para este movimiento positivista. La lógica de la investigación debe ser igual para todas las ciencias, no importa si se ocupan de estudiar la naturaleza o el comportamiento humano.
Eh, Vamos a ver que aquí nos está mencionando la lógica, ¿no? A veces la lógica nos conduce a algunas respuestas, a elaborar algunas hipótesis incluso, entonces nos dice que esta debe ser aplicada no solamente a un objeto de estudio, sino a muchos más. De hecho, no solamente Conte decía esto, ¿sí? También Tales de Mileto nos decía esa parte de la lógica, porque también hay otro filósofo que es Parménides, y él nos dice que los sentidos también en ocasiones nos pueden engañar, ¿sí? Nuestros sentidos. Entonces debemos de utilizar la observación, la lógica y ser muy cautelosos al hacer una observación. El objeto de, el objetivo de la ciencia es observar para poder explicar y predecir los fenómenos naturales y sociales, ¿sí? Eh, Aquí tenemos un concepto clave, ¿sí? Que es ciencia, ¿sí? Y que la observación le sirve a la ciencia para poder explicar y predecir algunos fenómenos, ya sean naturales y sociales. ¿Qué quiere decir? Lo que va a suceder, lo que va a pasar. Yo les voy a contar un ejemplo, ¿sí? Tales de Mileto, ¿sí? Como filósofo que era, eh, en algún momento de la historia en la que él vivió, vamos a ver que se contaba, o lo que nos dicen los historiadores, es que él podía predecir algunos fenómenos naturales y la gente se sorprendía, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no utilizaba ningún aparato, ningún instrumento, únicamente la observación era su único instrumento para que él pudiera explicar esos fenómenos naturales que sucedían. ¿Cómo qué tipo de fenómeno natural fue el que observó Tales de Mileto? Ah, pues él observó un eclipse, ¿sí? Y predijo cuándo iba a suceder y sí, en qué día, ¿sí? Y el momento, ¿no? Entonces la gente se asombraba con todo eso, ¿no? Vamos a ver que hasta aquí, pues, como principio del positivismo, pues también tiene sus bases cimentadas, lo que es lo que es la filosofía griega. ¿Sí? La investigación debe de ser observable a través de los sentidos humanos y solo debe valerse de la lógica para interpretar los hechos observados. Aquí lo que les comentaba, ¿sí? Permánides es otro filósofo de la antigua Grecia, ¿sí? Que nos hace esa observación, ¿sí? Y que aquí nuevamente con Comte está cimentado, ¿sí? Él nos decía que los sentidos nos engañan, el gusto, el tacto, a veces nos engañan. También en ocasiones la vista nos engaña, por lo tanto en ocasiones se tiene que recurrir a la lógica, ¿no? A la deducción, ¿sí? Entonces, es otra de las bases de este movimiento positivista. El siguiente nos dice, la ciencia no es lo mismo que el sentido común y los científicos deben evitar cualquier interpretación sobre los datos que han recolectado. Claro, aquí vamos a ver que en ocasiones hay situaciones que, bueno, pues no se pueden comprobar, no se pueden pasar por alto. Aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí ya nos habla más de ciencia, ¿sí? Más sin en cambio, vamos a marcar esa diferencia de entre la ciencia y la filosofía, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de la ciencia y la filosofía? Ah, que la ciencia busca la comprobación y la verdad de las cosas, ¿sí? Y la filosofía, pues como tal, únicamente se queda en la hipótesis, ¿sí? En lo que pudo haber pasado porque no hace comprobación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, como tal, la ciencia surge de la filosofía, ¿sí? Se separa de la filosofía y bueno, empieza a remover la sociedad, ¿sí? En el sentido de que
pues buscan el porqué de muchas cosas, ¿sí? Aquí nos dice que pues se tiene que aplicar en ocasiones el sentido común, ¿sí? Por las cuestiones que puedan suceder en algún estudio científico. Nos dice que deben evitar cualquier interpretación sobre los datos que han recolectado, ¿sí? O sea, que no los deben alterar, o sea, literalmente se debe de poner lo que se observó, ¿sí? No, no debe de haber algo de más en un estudio científico, ¿sí? A lo mejor en filosofía, pues sí se puede especular de muchas formas de acuerdo a un tema, ¿sí? Pero en la ciencia no, en la ciencia sí se debe de ser muy preciso, ¿sí? Nos dice el último punto, la ciencia debe producir conocimiento y debe ser lo más objetiva y libre de valores posibles. Por lo tanto, no debe interferir en ella la política, la moral, los valores culturales. Vamos a ver, aquí nos dice que la ciencia debe ser algo objetivo, ¿sí? Debe ser algo concreto, algo que realmente ayude a desarrollar ciertos tipos de avances. Hoy en día, pues si no hubiera ciencia, pues yo creo que ni, ni, ni en este momento pudiéramos hablar por este medio de comunicación, pues que de alguna forma fue derivado de la ciencia, ¿no? Eh, por eso nos dice que para que haya un conocimiento más allá, más objetivo, más rígido, la ciencia, pues en la ciencia no puedes implicar cierto tipo de cuestiones personales, eh, porque eso puede ser contraproducente, ¿no? Deben de ser muy profesionales, lo que aquí nos está comentando. Ok. Bien, ¿viene alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, muy bien, chicas, chicos, vamos a continuar. Aquí tenemos parte de la historia de lo que es el positivismo, eh, cómo fue cambiando a través del tiempo, cómo fue cambiando a través del tiempo, y nos dice, es posible encontrar ideas positivistas inclusive entre los filósofos antiguos. Es lo que yo le estaba comentando, y puse a dos personajes eh, como ejemplo, ¿no? Uno que es Tales de Mileto y otro que es Parménides. Aquí nos menciona algunos otros pensadores que tienen más o menos ideas positivistas, como Protágoras o Sextus Empiricus, y nos dice que ellos mostraban ya una inclinación hacia pensamientos que en la modernidad serían clasificados como positivistas. Claro, sí, aunque como tal, los filósofos que yo también mencioné eh, no tenían como tal esa idea de positivistas, porque esto es algo más actual, pero más sin en cambio sucedía lo mismo que estos que nos acaba de mencionar, el texto. Sí, ellos también podrían ser clasificados como positivistas actualmente, ¿sí? Sin embargo, los verdaderos inspiradores del positivismo se ubican en el siglo XVIII. ¿Sí? Esto se debe a la influencia que tuvieron las ideas de la ilustración francesa y del empirismo británico en los pensadores de la época. Aquí vamos a hablar de otra etapa de la historia, que es la ilustración, ¿sí? Que es donde empieza el desarrollo de las ciencias. De hecho, creo que en esa época podemos encontrar lo que es Galileo Galilei, sí, que es cuando él también empieza a hacer descubrimientos muy importantes, y que bueno, de alguna manera en ese momento de la ilustración, para la mala suerte de Galileo Galilei, pues la iglesia no permitía, ¿sí? Que se supiera la verdad de algunas cosas, ¿sí? Como que, pues como los descubrimientos que hizo Galileo Galilei acerca de otros planetas, acerca
del sistema solar, acerca de algunas lunas, de algunos planetas, y que bueno, fue juzgado en el tribunal de la Santa Inquisición, ¿sí? Acuérdense que la Santa Inquisición fue un tribunal, una organización eclesiástica eh, que se encargaba de castigar a los no creyentes o a los herejes, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí con Galileo Galilei, pues no fue la excepción, lo juzgaron por sus diversos avances tecnológicos, mas sin en cambio no pudieron hacerle nada porque pues él se, se defendió a través de la razón, sí, la razón humana o la razón es algo que también ha sido tema de conversación durante pues, muchos años. Incluso en la antigua Grecia la razón tenía un término que ellos utilizaban los filósofos, que era el logos, ¿sí? El logos era el uso de la razón. Y aquí dentro de la ilustración vamos a ver que esa razón, ¿sí? Sigue, empieza a utilizarse o a desarrollarse más, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, aquí vamos a hablar como historia, eh, en las diferentes etapas del tiempo, ¿sí? El uso de la razón fue distinto, ¿sí? De un momento a otro. ¿O creen que hoy en día podamos pensar igual igual que se pensaba, no sé, en el siglo XVII? Obviamente no se podría, ¿sí? Porque pues hay cosas que pues hoy en día para nosotros son tan comunes que pues no es nada nuevo, ¿no? Pero más en cambio, en ese momento imagínense, capaz que nos mandan a la Santa Inquisición, ¿no? Para que nos juzguen. Entonces, no se puede brincar un periodo de tiempo. De hecho, hablábamos de esto en la clase anterior, que era el evolucionismo. Acuérdense, nos decía que pues con el paso del tiempo cambia el pensamiento, ¿no? La razón. Ok, bien, aquí en el positivismo social hay muchos tipos de positivismo, ¿eh? Cabe destacar. Yo estoy mencionando los que, pues, como materia nos pueden ayudar más. Nos dice Augusto Comte, padre del positivismo, afirmaba que existían tres fases dentro del desarrollo intelectual de cualquier persona, ¿sí? O sea, no quiere decir que el pensamiento cambia con el paso del tiempo. Según él, cada persona desarrolla su pensamiento a través de tres etapas, de la misma forma que este ha evolucionado a través de la historia de la humanidad. Aquí nos marca cuáles son las tres etapas. Una es la teológica, la metafísica y la positivista. A ver, chicos, aquí nuevamente nos remarca cada una de estas etapas, la teológica, la metafísica y la positivista, cada una de ellas de alguna forma se encuentra situada en una etapa de la historia y no se puede brincar una de otra. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas etapas. La primera etapa, que es la etapa teológica, nos dice que consistía en la explicación de todos los fenómenos naturales como resultado del poder de un Dios. Esto es lo que les comentaba en un principio, ¿sí? Vamos a ver que en algún periodo de la historia las grandes civilizaciones creían de alguna manera en un ser supremo, ¿sí? Y que, bueno, ellos creían que cuando este ser supremo estaba molesto con ellos, pues lanzaba una serie de catástrofes naturales, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto fue un factor muy principal dentro del pensamiento humano, ¿sí? Porque entonces ya tenían como tal establecidas normas de convivencia, ¿sí? Reglas que les permitían convivir
o que ese ser supremo les dictaba para que la gente o la sociedad de alguna civilización pudiera coexistir. Nos dice una de las principales críticas de Comte a esta etapa consistía en que todos los dioses habían sido creados por el hombre y esto era evidente en los rasgos humanos de los dioses. Claro, hay muchas ideas sobre las deidades. Si nosotros nos vamos a buscar deidades en otras culturas, vamos a encontrar este mismo rasgo, ¿no? Incluso alguna nos dice que, pues, algunas ideas, como la de Comte, nos dicen que, pues, para que el hombre pueda vivir en sociedad, pues tuvo que ser necesario crear un ser supremo. ¿Cuál o quién sería ese ser supremo? Dios, ¿sí? Más sin en cambio, dentro de la historia, ¿sí? Vemos a muchas deidades que efectivamente, como nos dice aquí Conte, tienen algún rasgo humano, ¿sí? Actualmente en nuestra religión católica, pues tenemos igualmente a Dios, ¿sí? De la misma manera que nos lo dice Conte, ¿sí? Entonces vamos a ver que no es la excepción que en algunas otras culturas encontremos a deidades con rasgos humanos, ¿no? Eh, pero cabe destacar, esto únicamente es una teoría de Conte, ¿sí? No es algo que realmente sea algo cierto, ¿sí? Definitivamente cada quien cree en lo que quiere y en lo que más desea, ¿sí? Únicamente esto es una de las críticas que hace Comte, ¿no? A toda esta etapa teológica, ¿no? La etapa metafísica consistía en una teología personalizada. Esto quiere decir que asume que los fenómenos naturales vienen de poderes o fuerzas vitales ocultas, o sea, de algo que no se puede ver, algo que no es observable, ¿sí? Y dice que Comte criticaba esta etapa porque aseguraba no buscaba verdaderas explicaciones, ¿sí? O sea, acuérdense que Comte venía de una ideología en la cual buscaba respuestas a cualquier tipo de fenómeno, ¿sí? Y la metafísica no buscaba una explicación alguna, ¿sí? Por eso Comte la criticaba y decía que esta etapa no buscaba ninguna verdad. Finalmente, la etapa positiva consistía en explicar los fenómenos naturales y en el curso de la vida solo a través de la observación de hechos reales y comprobables. Según Comte, la tarea de la ciencia era observar la naturaleza y describir sus funcionamientos, ¿sí? Cosa que se ha ido de alguna manera realizando hasta el día de hoy. El día de hoy sí se puede predecir el clima, el día de hoy sí se puede predecir un eclipse lunar o de sol, el día de hoy se pueden predecir muchos fenómenos que pueden ocurrir y que bueno, para nosotros no es complicado saber. Incluso ustedes actualmente pueden ingresar desde su smartphone y consultar lo que es el clima, ¿no? Y anteriormente pues eso era como que algo todavía difícil de predecir, de controlar. Entonces, aquí nos dice que Conte pues hace una buena observación en esta última etapa positivista y porque esta sí busca una verdad o busca la explicación verdadera de algún fenómeno, ya sea natural o social. Social que incluya a la sociedad, ¿no? Y natural que incluya a todo lo que nos rodea en cuanto a la naturaleza. Para Conte, la humanidad alcanzaría su madurez cuando la observación científica fuera aceptada como verdades absolutas.
Actualmente, pues la ciencia es la que nos ha dado respuestas a muchas cuestiones que se ha planteado el hombre a través de la historia, ¿sí? Más sin en cambio, algunas pues todavía se quedan en hipótesis, todavía no es aceptada como una verdad absoluta, ¿sí? Pero nos dice que, Conte nos dice que en algún momento pues la humanidad alcanzaría este punto, ¿sí? El nombre de la obra más importante de Comte fue el curso de filosofía positiva. Viene de esta tercera etapa planteada como ideal y es de esta obra donde proviene el nombre del movimiento filosófico positivista. ¿Ninguna duda hasta aquí, chicos, chicas? No, profe. Ok. El positivismo crítico, ¿sí? Esta es otra vertiente del mismo movimiento. Las ideas del positivismo de Comte tuvieron eco en el positivismo alemán. Sí, estamos hablando aquí ya de una etapa más actual, porque aquí ya nos menciona la Primera Guerra Mundial. Los representantes de estas escuelas fueron Ernst Mach y Henry, considerados como los creadores del positivismo crítico. O sea, ellos crearon otra rama del positivismo, por decirlo así, ¿no? Y nos dice que según Mach, las teorías y los conceptos teóricos no eran la realidad, sino solamente un instrumento que permitía entenderla, ¿sí? O sea, esto nos dicen que la observación, ¿sí? A diferencia del content, nos dice que la observación únicamente nos ayuda a entender, ¿sí? el, eh, algún problema o fenómeno de carácter natural, ¿sí? Comte nos decía que la observación nos ayudaría a encontrar la verdad, ¿sí? Pero estos nuevos positivistas nos dicen que únicamente eh, la, el observar servía como un instrumento para poder entender lo que sucedía en un fenómeno natural o social. Y para los positivistas críticos, la teoría era solo una forma de entender una realidad para poder interpretar otro conjunto de datos observables, ¿sí? Lo que les acabo de comentar. Únicamente la observación para ellos era pues una herramienta que les ayudaría a explicar un fenómeno. Nos dice, según ellos, las teorías podrían ser también modificables, ¿sí? Ya, a diferencia de Comte, de otros positivistas, nos dicen que algunas teorías, ¿sí? Les pueden surgir cambios, pueden ser modificadas, mientras que la realidad era un terreno estable, ¿sí? Por lo tanto, el positivismo se negaba a determinar si una teoría era verdadera o falsa. Sin embargo, las consideraban como recursos útiles para sus procesos de observación. O sea, si de un fenómeno natural tenían dos hipótesis, ayudarían a resolver el problema que se tenía o que se quería resolver. Entonces, este es como que otra postura muy distinta a la de Comte, ¿sí? En la cual los positivistas críticos pues nos comentan. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Bien, si ya no hay dudas, pasamos a la parte de la actividad. Ya la actividad es la siguiente, tienen que investigar qué tiene que ver Marx con el materialismo, porque es tema que vamos a analizar en la siguiente clase, y qué tiene que ver Augusto Comte con el positivismo. Ya acabamos de reflexionarlo todo, únicamente tienen que
y ustedes poner de su parte e investigar también para poder hacer la tarea. Pueden hacer una tabla comparativa de esto, ¿sí? Un mapa conceptual o un cuadro sinóptico para dar a conocer esto que queremos saber. ¿Qué es lo que queremos saber? Las aportaciones que hizo cada alguno en algún momento de la historia, o qué es lo más importante que realizaron con ese movimiento positivista. Y eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Alguna duda? Les repito, esta actividad ya la tienen también ustedes en un documento en Word que les dejé en aula 24 para que no haya ningún problema. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. Profe, No, y profe, gracias. tenemos que, o sea, ¿cuántas ideas debemos de poner? O sea, varias o nada más una o la que más No. o la que tenga, no sé, la más interesante o la más conocida o todas las que encontremos. Mira, si tu idea es muy grande, ¿sí? Es muy, implica mucha redacción, únicamente una. Pero si son cortas, ¿sí? Como mínimo quiero 3, Ok, profe, gracias. ¿vale? Muy bien, entonces la tarea ya está, ¿no? Les repito, en aula 24, por si alguien ya quiere checarla, está ahí también en un documento Word, para que ya pueda subirla en algún rato de la tarde o del día. Bueno, si ya no hay nada que preguntar, no hay dudas, pues vamos a dar gracias y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, chicos, pueden salir si así lo desean. ¿Tiene todavía alguna duda? Aquí sí.